bancaria de acciones desleal y acciones de competencia desleal en el marco de la terminación de los contratos de licencia, agencia y otras formas de colaboración empresarial. Mi nombre es Andrés Jaramillo Sanz y voy a estar moderando el panel el día de hoy. Agradecemos a DLA Piper Martínez Beltrán y Esguerra Asesores Jurídicos por el patrocinio permanente de la asociación. El día de hoy nos acompañan excelentes panelistas. En primer lugar, la doctora María José Lamos Becerra, superintendente delegada para la propiedad industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. El doctor Gustavo Serrano Rubio, juez 32 civil del circuito de Bogotá. El doctor Juan Guillermo Moure, socio fundador de la firma Olarte Moure. Y la doctora Gloria Patricia Montero Cavas, socia de Mercado Legal Abogados. Antes de iniciar, les recuerdo que para garantizar la intervención de todos los panelistas, cada uno va a tener una primera intervención de 10 minutos y posteriormente una intervención de 5 minutos. Y después vamos a atender las preguntas que hayan del público. La mejor forma de abordar el tema que vamos a tratar el día de hoy es a través de un ejemplo. Y es donde un empresario que es titular de unas marcas y que no está en Colombia busca a un empresario colombiano para que empiece a distribuir sus productos o comercializar sus servicios. Para eso se celebran distintos contratos, como puede ser el de franquicia o un contrato de agencia comercial o una de distribución o cualquier otro. Esos contratos siempre traen consigo de manera expresa o tácita una autorización de uso de marca o simplemente una licencia de uso de marca para ese empresario colombiano. Adicionalmente, esos contratos tienen generalmente una larga duración de 10 años, 15 años, etc. Sin embargo, inicia la ejecución del contrato y a los pocos años ocurre en muchas ocasiones que se dañan completamente esas relaciones comerciales. Y la reacción del titular de las marcas es enviarle al licenciado una notificación diciéndole que le retira la autorización de uso de las marcas y le indica que el uso posterior que haga a tal fecha va a ser una infracción conforme al artículo 155 de la decisión 486 del 2000, que dice que es una infracción el uso en el comercio de una marca sin autorización de su titular. Sin embargo, por su parte, el licenciado tiene generalmente una muy buena defensa, y es que pues, el contrato es ley para las partes y todavía le quedan bastantes años de contrato para seguir usando la marca. Estas situaciones plantean una serie de interrogantes y muchas zonas grises. Por ejemplo, ¿cuándo se debe entender que terminó la licencia? ¿Bastaría con el simple retiro de la autorización para que inicie una infracción? ¿Cuándo empieza esa infracción? ¿Qué pasa con todos esos inventarios o importaciones en curso que vienen? ¿Debe el juez decretar medidas cautelares con el simple retiro de la autorización en contra del licenciado? Entonces, para iniciar esta mesa redonda, le doy el uso de la palabra al doctor Juan Guillermo Mori y le pregunto cuáles son esas zonas grises y cuál es su punto de vista al respecto de ellas en relación con el problema que se plantea. Doctor Mori, voy a avisarle cuando se estén acabando los 10 minutos. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias por la invitación, doctor Andrés. Muchas gracias a la asociación y un saludo a mis compañeros de panel. Bueno, tengo aquí dos diapositivas que voy a compartir rápidamente. Sí. Si ya están viéndolos. Sí, señor. Perfecto. Sí, lo estamos viendo, doctor. Listo, perfecto. Entonces, simplemente de manera muy rápida, entonces, varios elementos que creo que son fundamentales, sin perjuicio de la excelente introducción a través del ejemplo del doctor Andrés, que me parece que da en el punto específico de ciertas materias. En primer término, el punto clave es la naturaleza de los contratos. Prácticamente en última se vuelve irrelevante, tal cual como se señalaba. Lo fundamental no es
el contrato y su alcance general, sino su alcance específico en términos de la autorización de uso de la licencia. Y aquí vale la pena resaltar específicamente su oponibilidad específica. El contrato de licencia, no, la Superintendencia de Industria y Comercio lleva el registro de la propiedad industrial y pueden inscribirse las licencias correspondientes. No obstante, en virtud después de la condición de opcional que se estableció sobre ese registro al amparo de un decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y según lo autorizaba una decisión andina del año 2008, hace que entonces, aun si el contrato de licencia no se encuentra registrado, entonces no afecta la oponibilidad y simplemente podrá entonces presentarse cualquier prueba que determine la existencia de ese contrato de licencia que obre en principio por escrito o puede ser verbal. La dificultad se encontrará en la prueba correspondiente y habrá entonces presumir entonces la validez de la licencia correspondiente y la autorización del uso respectivo. En principio opera esa presunción de que el contrato es ley para las partes, de suerte que entonces esa licencia correctamente demostrada en su existencia hace que no se pueda invalidar sino por las causas legales o por el consentimiento mutuo de las partes. Ahora bien, si uno analiza rápidamente el escenario de infracción y de competencia desleal que nos determinan el contexto del análisis correspondiente, vemos que efectivamente la acción de infracción está regulada de manera general en la norma andina, la decisión 486, dentro de un capítulo especial de acciones por infracción de derechos, aplicable a todos los derechos de propiedad industrial, pero para este caso que nos ocupa a las marcas o signos distintivos correspondientes. La dimensión más importante que tienen los derechos de propiedad industrial es la dimensión negativa, el jus prohibendi, la posibilidad de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen un signo idéntico o semejante al punto que pueda causar confusión, etc. Ahora, ¿quién tiene esa acción? El titular de la marca correspondiente, el titular del signo respectivo. Y la característica fundamental, como ya se había señalado del artículo 155, es impedir usos sin consentimiento del titular correspondiente. Y la competencia desleal, principalmente el artículo 15 de la explotación de reputación ajena, que hace esa mención que conocemos en el inciso segundo sobre la deslealtad en el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos. Esto sin perjuicio de que podrían mencionarse otra serie de conductas o de actos de competencia desleal como actos en los cuales se presentaría también eventualmente este tipo de escenario. Podría plantearse en relación con violaciones de norma, por ejemplo, también específicamente, y también relacionado entonces con el uso de signos distintivos, o en algunos casos inclusive usos de signos distintivos no registrados, por ejemplo, o marcas notorias, por ejemplo, que no menoscaban su derecho y sus prerrogativas, aun si no estuviesen registradas específicamente. De manera que eventualmente en esos escenarios un poco más extremos y más con características más específicas, podría presentarse también acciones de competencia desleal. Pero en este caso se habla de no autorización también nuevamente, pero en este caso no solamente habría que probar la existencia del derecho, sino la participación en el mercado, el elemento concurrencial como en cualquier otro de esos casos. Pero lo que podemos resaltar es que la no autorización del uso evidentemente es la base de estas dos posibles acciones. Luego, ¿cuándo cesa ese uso? Es una pregunta absolutamente fundamental. Ahora, el
contexto específico de la terminación del contrato. Entonces tenemos que el contrato efectivamente, como lo habíamos señalado, su terminación genera unos escenarios que pueden resultar conflictivos, pero la forma de su terminación se vuelve en una característica bien importante. Si tenemos elementos relacionados con terminación regular del contrato, por mutuo acuerdo o por el acaecimiento de un plazo sobre el cual no existe ni discusión ninguna, todos esos serían esos escenarios usuales normales de terminación. Los incumplimientos y ya la posibilidad o de que generen escenarios conflictivos son entonces los que nos llevan a problemáticas que deben ser resueltas. Entonces, efectivamente, la situación debe regularse a futuro. El contrato termina y esa terminación determinaría, en gracia de discusión, la irregularidad de todos los productos comercializados con posterioridad a su terminación. No obstante, hay que pensar el contrato terminado regularmente, de todas maneras, puede dar lugar a que haya muchos productos en los canales comerciales, que se haya abastecido un determinado licenciatario de una serie de productos que son legítimos, que fueron adquiridos de manera regular y que debería y debe tener la posibilidad de sacarlos al mercado. Ahí no debemos olvidarnos que existe la figura del agotamiento del derecho en materia de propiedad industrial. Para el caso colombiano, el agotamiento del derecho es universal, es decir, cualquier producto legalmente incorporado en los canales comerciales deberá entonces poder libremente circular dentro de todo el territorio nacional. De manera que no pueden hacerse valer cláusulas específicas de exclusividad territorial o de limitaciones, aun cuando esas en sí mismas puedan generar responsabilidades contractuales que deban ser resueltas en esos escenarios. Pero para el caso que nos ocupa entonces, esa figura operaría sustancialmente de la misma manera, bajo el mismo espíritu en relación con los bienes que ese licenciatario adquirió, que están en su poder, que fueron completamente legales y que debe estar en posibilidad de comercializar en el mercado específicamente, porque están amparados en esa legalidad. Ahora, en relación con el incumplimiento, uno puede asumir tesis muy extremas, como la que se intuía de la mención que hacía el doctor Andrés respecto a que la simple mención de no autorización bajo cualquier circunstancia podría entonces desencadenar el carácter infractor o irregular de todos los productos que se comercializaran por parte del licenciatario con posterioridad. No obstante, debe, creo yo, preferirse la idea de que si no estamos hablando de fenómenos específicos de terminación absolutamente unívocos, claros, contundentes y que no admiten discusión como el acaecimiento de un plazo específico, etcétera, entonces estamos en una situación en que se necesita la declaración de la terminación de ese contrato a través de una declaración de incumplimiento del mismo. El análisis probatorio correspondiente determinará entonces que el juez del contrato deba determinar si está terminado por incumplimiento, si acaeció ese incumplimiento, si había una condición resolutoria que acaeció y están las pruebas correspondientes, y en ese momento se determinaría entonces la terminación del contrato y por lo tanto la cesación en la autorización del uso correspondiente. De lo contrario,
estaríamos en una gran incertidumbre jurídica que le retira entonces la autorización sin que medie la justa causa que el contrato regulaba. De manera que en este punto específico, yo creo que el contrato, siendo ley para las partes, en aplicación de principios sobre que es obligatorio en tanto no se ha dado determinación. Ese no es mi perro. Ya voy a terminar. Sí. Entonces, cerraría yo, dado que me están ladrando, entonces que efectivamente el contrato debe presumirse vigente hasta tanto no se establezca su terminación por declaración de incumplimiento específico o por cualquier otra forma de terminación por parte del juez del contrato. Entonces, ahí entrará a determinarse si el juez es puede ser el tribunal de arbitramiento correspondiente o el juez respectivo dentro del contrato correspondiente. Si no se opera de esta manera, se podría generar una serie de perjuicios absolutamente extraordinarios en causa del licenciatario. Adicionalmente, yo resaltaría que aún la terminación regular debe ir unida de una revisión del agotamiento de mercancías, de la terminación y atención de situaciones en relación, por ejemplo, con PQRs que se pueden llegar a presentar, asuntos abiertos en relación con ese licenciatario ante las autoridades respecto de protección al consumidor. Hay múltiples asuntos en estos contratos de tracto sucesivo que deben abordarse en relación con el uso de la marca y que determinarán que habrá alguna serie de efectos que continúan en el tiempo, porque de lo contrario se causaría un perjuicio extraordinario al licenciatario que no corresponde con el perjuicio económico normal que debe sufrir por la terminación de un contrato, pues que presumimos debe sufrir de manera regular y legal. Entonces, esa sería mi aproximación general y que creo que evidencia los elementos de esta discusión. Muchas Muchísimas gracias, gracias. doctor Mori. Y ceso aquí compartir la pantalla. Muchas gracias, doctor Mori. No. Doctora Lamos, este problema también tiene una connotación desde el punto de vista registral. Pues la licencia también tiene relevancia como prueba de uso de una marca, específicamente en un trámite de cancelación. ¿Qué nos puede decir al respecto? Muchas gracias, Andrés. Ahí están viendo mi pantalla y me pueden oír. Bueno, muchísimas gracias. Sí, estamos viendo. Bueno, en efecto, muchísimas gracias por la invitación a la doctora Gloria, de ustedes y un saludo muy especial a mis compañeros de panel. La visión que voy a presentar en el panel, como efectivamente mencionaba, es la relevancia y la importancia que pueden tener estos contratos de licencia cuando nos enfrentamos a una acción de cancelación. Aquí traigo rápidamente una definición de lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad nos ha dicho de lo que es un contrato de licencia. Es un acto jurídico en virtud del cual el titular de una marca autoriza a un tercero para que la use a cambio de una contraprestación no netamente comercial. Recordemos que los temas marcarios son temas puramente comerciales, como mencionaba el doctor Juan Guillermo Moure, por disposición o autorización de la decisión 689 que incorporó una profundización en materia de propiedad industrial desde el año 2008
y por la regulación colombiana, no es necesario inscribir los contratos de licencia de uso ante la Oficina Nacional Competente, lo cual lleva a la generación o al análisis de un escenario muy particular cuando nos enfrentamos a unas acciones de cancelación por no uso, toda vez que no se requiere la inscripción del contrato de licencia, lo cual lleva a que se hagan unos análisis muy especiales y una valoración probatoria en algún momento para determinar si las pruebas de quién provienen, si hay una capacidad para aprobar o si está legitimado para aprobar ese uso y si existe en efecto un contrato de licencia. Pero antes de pasar a ese análisis y de cara a unos ejemplos que voy a presentar, quisiera traer a colación unos aspectos que nos trae una recomendación conjunta expedida en el año 2000, por el grupo de trabajo de marcas de la Unión de París, realmente, de la OMPI, en la que nos da unos lineamientos y que nos sirven para determinar el uso o el alcance de esos contratos. Es decir, si hay un contrato de licencia y nos servirá posteriormente para probar el uso, es cómo se utiliza o cómo se está haciendo ese uso de la marca. Entonces, si el contrato de licencia contiene medidas necesarias para obtener el registro, pues debe hacer una protección de la marca, contestar requerimientos, hacer todo el trámite de oposiciones e inclusive presentar recursos. Si se deben incluir o no incluyen cláusulas relativas al mantenimiento o a la renovación de los signos distintivos que hacen parte de ese contrato de licencia, mantenerlas vigentes, cuál sería el alcance de esa licencia, si es exclusiva, única o no es exclusiva, y este punto que voy a tocar a continuación, que lo señalaba el doctor Moure, una facultad de inspección, y fíjense que cuando en los contratos o en las pruebas de uso, en las acciones de cancelación, esa facultad de inspección y de control que podría tener un licenciante frente a su licenciatario para determinar cómo se está utilizando, cómo la está comercializando, es un arma poderosísima posteriormente en las acciones al momento de demostrar el uso o la facultad de probar el uso de una marca. El poder que tenga el licenciante de acceder a los medios contables, a la facturación, que vienen desde el momento mismo de la celebración del contrato, es un elemento determinante que nos permite a nosotros como autoridad posteriormente en las acciones de cancelación determinar cómo se está usando o cómo están probándose el uso de esas marcas, y finalmente el término de duración del contrato. Entonces, fíjense que el artículo 165 de la decisión 486, cuando nos lleva a aprobar el uso de la marca, fíjense que nos dice que no solamente la Oficina Nacional Competente cancelará el registro cuando por motivo justificado no se hubiera utilizado por un licenciatario o por persona autorizada. Entonces eso ha llevado a que, primero, hay unas personas que están autorizadas a utilizar el registro de la marca, luego no existe la obligación, desde antes del 2008 no existía la obligación de que existiera una licencia, pero hoy inclusive cuando no es necesaria la inscripción, sí es recomendable que exista por lo menos el contrato para efectos probatorios de probar el uso de la marca en el mercado. ¿Y por qué lo decimos? Porque en casos marcarios muy interesantes que podrían ser objeto inclusive de casos de estudio aquí en escenarios como este, vemos cómo se presentan dificultades, yo las llamamos relaciones jurídico-familiares, porque a partir de relaciones familiares o de amigos surgen relaciones jurídicas frente al uso de las marcas y personales que llevan a unas disputas de infracción de derechos, pues como hablaba el doctor Moure, pero además de acciones administrativas. Cuando nos enfrentamos a estas terminaciones, ya sean contractuales, vemos cómo se defienden a través de acciones de cancelación en las que se debate principalmente el legítimo interés para la acción y quién tiene las pruebas para utilizar esas pruebas en el mercado y la capacidad para probar ese uso. Entonces, aquí la capacidad probatoria y la capacidad que tengan los titulares
del registro para probar el uso es un elemento determinante en la vía administrativa para demostrar el uso de las marcas. ¿Y por qué lo encontramos? Porque lo vemos que las acciones administrativas están siendo usadas como mecanismo o herramientas o estrategias más bien de defensas cuando se encuentran los titulares enfrentados en situaciones de terminaciones contractuales. Y en este caso quiero traer a un caso pues que podemos hablar con toda tranquilidad toda vez que ya está terminado, está hace más de un año, y que nos muestra cómo esas dificultades, esas relaciones personales llevan a una dificultad probatoria, perdón, en las acciones de cancelación que se hubieran visto reflejadas de una mejor manera si el tema contractual o se hubiera regulado de manera adecuada. El caso que quiero presentar es un caso que se presentó, pues que todos conocemos, el doctor Ignacio Barraquer Müller registra sus marcas en el año 1968 a nombre de él, y funda el Instituto Barraquer de América. En 1991, uno de sus hijos presenta 5 solicitudes de registro de marca para diferentes clases. Presenta óptica Barraquer en la clase 42, Barraquer en la clase 90, centro oftálmico Barraquer en la clase 44 y clínica Barraquer. Como quiera que era una sociedad familiar, las marcas fueron usadas por diferentes sociedades en las que las partes eran socios y eran partes, sin mediar ningún contrato de licencia por Instituto de Barraquer de América, o por la clínica Barraquer, inclusive por farmacia Barraquer, que utilizaban las marcas, y todo se dio muy bien hasta que en el año 2014 el Instituto Barraquer de América presenta unas solicitudes de registro nuevas frente al Instituto Barraquer de América y Clínica Barraquer. La cónyuge presenta oposición diciendo que el Instituto Barraquer de América no podría utilizar estas marcas en atención a que era un hecho notorio que las marcas habían sido utilizadas por el Instituto Barraquer de América. Entonces, aquí se presenta una situación de esas en las que les mencionaba, en las que entra la superintendencia en un trámite administrativo a entrar a definir quién tiene o quién puede probar el uso de las marcas. Y recordemos que en el trámite administrativo se invierte la carga de la prueba, y al momento de presentarse la acción de cancelación corresponderá al titular de la marca entrar a demostrar que sí ha usado la marca o que hay un titular o un tercero autorizado para presentar esos medios probatorios. Y ahí es donde todo este tema de las relaciones que yo mencionaba, jurídico-familiares, en cabeza de quién están esos medios probatorios, la ausencia de un contrato de licencia o unos contratos que están en poder de una parte, entran a jugar un papel preponderante en los temas del uso de la marca, y por qué no determinar en últimas quién se va a quedar con el activo patrimonial más importante que tienen las empresas, que definitivamente son las marcas. Aquí tengo otro ejemplo en el que no quisimos usar la marca, pero que refleja toda una serie de actividades y de acciones en diferentes autoridades, y que en últimas impactan es el uso de la marca. Fíjense que en este caso que tengo en este momento en pantalla, vemos como una sociedad 1 registra la marca Cardio. El año siguiente, una sociedad 2 la contacta para que le otorgue una licencia de uso y empiezan a utilizarla efectivamente en el mercado. 3 meses después, la empiezan a utilizar, las relaciones comerciales se desarrollan de manera adecuada, pero en este caso en particular, la sociedad 1 no desarrolló un contrato de licencia con los requisitos de los que mencionaba al inicio, y por eso decía yo que es importante tener preciso o tener tener precisión respecto a esas condiciones de los contratos. Acceden y firman el contrato sin ningún tipo de verificación, no establecen unas cláusulas para validar cómo se está utilizando la marca. Finalmente, 8 años después, la sociedad 1 recibe una carta
de unos centros comerciales indicándole que su licenciatario no ha pagado los arriendos de unos centros comerciales, pero además, por la vía de consumidor, tenía más de 1000 acciones de protección al consumidor por incumplimiento de los derechos de los consumidores. Alertado, el licenciante inicia un proceso de terminación del contrato y el licenciado pues viene ante la superintendencia y lo que hace es iniciar una acción de cancelación por no uso contra su licenciante y con el poder además de retener todos los medios probatorios del uso de la marca. Entonces vemos cómo este tema probatorio se convierte casi que en una novela de quién tiene las pruebas, de qué debemos hacer como autoridad, y nos lleva a las autoridades definitivamente a tomar unas decisiones pues basadas en las pruebas que nos presenten, pero a tomar con mucho cuidado y la invitación y definitivamente las acciones que se presentan en la vía administrativa, aunque a veces consideramos que son de alguna simpleza, vemos cómo se van complicando cuando encontramos toda esta suerte de aristas y de situaciones que vemos como las que veíamos en el último caso, en el que en ausencia del contrato se presentan situaciones de medios probatorios que no se presentan, pero que inclusive existiendo los contratos no se tomaron las previsiones para la observancia, para la verificación, para poder tener acceso a los medios probatorios y poder probar en algún momento el uso de la marca. ¿Cuál sería la recomendación mía en este momento? Es que cuando se presenten se hagan contratos de licencia, el licenciante tenga las previsiones para ir teniendo periódicamente acceso a las pruebas de uso de la marca, porque no sabemos al final de los años qué pueda pasar y debe tener los mecanismos para defender su marca. Espero con esto, creo que no haberme pasado de los 10 minutos y quedaría muy, muy atenta a las preguntas que desde la parte administrativa quisieran plantearme. Muchas gracias. No sonó el perro, o sea que seguro está bien el tiempo. Seguramente. Muchas gracias. Pasando ahorita al doctor Serrano, le quería preguntar, la propiedad, según la Constitución política, tiene una función social y un derecho de propiedad intelectual no escaparía de dicha definición. ¿Qué efectos tiene esa condición de cara a esa problemática que se plantea? Bueno, muy complacido de asistir a este evento de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia y también halagado por el hecho de contar con personas conocedoras de este tema, de estos conflictos relacionados con el uso de signos o con la consolidación de derechos de signos distintivos. Quiero esencialmente responder ese planteamiento que hace el doctor Andrés a partir de una reflexión que tiene que ver con los principios que pueden o que deben tenerse en cuenta en estas controversias. Y para el efecto, digamos, el problema jurídico que puede señalar los alcances de mi intervención, de mi criterio, de mi reflexión, pudiera darse señalando lo siguiente. Con relación a signos distintivos vinculados por el titular del derecho a un negocio jurídico de colaboración empresarial, por ejemplo, mediante contrato de licencia o simple autorización, en caso de la terminación de ese contrato de licencia o de esa autorización,
para enfrentar acciones por infracción de la marca y en general de un signo distintivo objeto de ese convenio de colaboración empresarial, cuáles aspectos constitucionales o legales o fácticos podrán tener eficacia para enfrentar la acción de infracción marcaria. Debo señalar lo siguiente. En un congreso internacional, tal vez 2008, que se llevó a cabo en la Universidad Javeriana, se habló de neoconstitucionalismo y derecho privado, el debate. Allí participó el doctor Arrubla Paucar. No sobra señalar quién es, sé que lo conocen. Y dentro de las conclusiones de su intervención acerca de la constitucionalización del derecho privado y del contrato, hizo el siguiente señalamiento, comillas, la constitucionalización del derecho privado es de urgencia manifiesta y los académicos, legisladores y jueces de la República deben ponerse a tono con las directrices que marca la Carta Política como una nueva expresión de la sociedad colombiana que traza nuevas rutas en busca de de dignificar al ser humano y hacer más justo su actuar social. Sin duda, la iniciativa privada tiene que impregnarse de todos esos postulados que hoy se consideran necesarios para lograr la justicia social, pero debe manejarse una especial prudencia en el afán desmedido de revisarlo y cambiarlo todo, pues en esa carrera se sacrifica el contenido científico para trivializarlo, cierro comillas. Algunos empiezan su crítica cuando uno hace estos planteamientos a activismo judicial, reina la inseguridad jurídica, ¿qué nos espera? En fin, hay una cantidad de situaciones que se anteponen cuando se empieza a hacer reflexionamientos desde esta perspectiva, Sin duda alguna, quienes nos interesan estos debates de derecho privado, debemos tener muy presente, pues Colombia es un país que necesita la inversión extranjera y todos estos contratos de colaboración empresarial generalmente surgen por razón de inversión extranjera. Asimismo, no nos debe preocupar enormemente la seguridad jurídica. En el caso de los jueces, debe ser preocupación permanente cada vez que dirime un conflicto en donde tienen que ver estas relaciones, acciones contractuales o en fin, para referirme al caso concreto. De acuerdo con esos planteamientos generales, pues debo señalar que hoy por hoy, en las controversias que tengan que ver con contratos, necesariamente controversias de contratos y para el caso puntual que vinculen derechos de propiedad intelectual en sus dos modalidades, derechos de autor y de propiedad industrial, pues indudablemente hay que tener en cuenta que la propiedad intelectual pues tiene una garantía constitucional, se le brinda protección desde la perspectiva constitucional expresamente, pues ya saben ustedes, en el artículo 61. Sin embargo, como derecho de propiedad que es, estimo que no puede haber duda que aplica el principio de que es una función social. ¿Qué implica obligaciones? Si es propiedad, indudablemente le aplica ya el inciso segundo del artículo 58 de la Constitución Política, que alude al derecho de propiedad tradicional que nosotros conocemos. Tal vez hay una norma, hay una importante providencia de la Corte Constitucional, la C595 del 99, en donde se declaró inexequible esa expresión que aparecía en el artículo 669 del Código Civil,
que alude al derecho de dominio o propiedad, en donde señala que la palabra arbitrariamente, dentro de esas facultades que tenía el titular del derecho de dominio y propiedad, declaró inexequible esta expresión y allí hizo importantes, digamos, aportes o señalamientos en torno a ese concepto de la función social de la propiedad. Perdón un momento, que se me está... Allí indica que la función social de la propiedad presenta diversas y matizadas caracterizaciones, las cuales están determinadas por la naturaleza de los bienes, su clase y la entidad que es titular de los derechos que de ella emanan, así como también por la posición económica de las personas que la poseen. La función social tiene por una parte el significado de moderar y restringir el alcance del derecho de propiedad, mientras que por otra parte le corresponde el de implicar una mayor afirmación de ciertas clases de propiedad. Me están viendo, ¿cierto? Es que se me fue la imagen. Allá. Sí, señor, lo estamos viendo. Ya la recuperé. Si es así, ese concepto de la condición de la función social de la propiedad, miren ustedes, surge de alguna manera desde allí alguna forma de interpretar de manera distinta a lo tradicional todo lo que tenga que ver con la propiedad y se alza de alguna manera en limitaciones para el titular del derecho de propiedad. También cabe señalar el tema de la libertad de empresa, el tema de la actividad económica, la iniciativa privada, según allá el artículo 333 de la Constitución, 333 de la Constitución, fijan límites, de alguna manera de ahí surgen límites para los derechos, entre ellos de la misma propiedad, así como, por ejemplo, de la autonomía de la voluntad privada, esencialmente en el ámbito de el bien común. También en ese mismo canon constitucional encontramos el inciso tercero en el que se impone al Estado, claro que en el ámbito de la ley indudablemente, controlar cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. Eso es otro condicionante de entendimiento de las relaciones contractuales que desarrollen las empresas en ejercicio de su actividad económica, de la iniciativa privada. Pero también hay otro aspecto importante que desde el mismo Código del Comercio, pero que tiene apoyo también allá en esa norma constitucional del 333, en donde se mira a la empresa como fuente generadora de riqueza y empleo. Desde allí hay otros condicionamientos para entender esas controversias de tipo contractual, en donde, para el caso que estamos analizando, se vinculan derechos de propiedad intelectual. Pero, o adicionalmente, hay algo importante también como principio que es de vieja data en nuestro sistema jurídico, el de la buena fe. La Corte Suprema de Justicia en la sentencia SC 2218 de 2021, es reciente, expediente 2017-00-213-01, memoró algunos aspectos interesantes en el tema de la interpretación de los contratos. Allí en esa sentencia analizó el tema de la autonomía privada, el principio de la buena fe en materia contractual,
todo el tema de la integración de contratos, el concepto de contratos coligados. Y puntualmente para lo que me interesa señalar en desarrollo o para la respuesta del problema jurídico que les referí, debo indicar que el tema del concepto de coligación de contratos tiene enorme trascendencia. Y en ese sentido, debo señalar, si me lo permiten, y alcanzo aquí rápidamente, doctor Andrés, qué pena que... Doctor, solo para recordarle, le quedan 2 minuticos. Sí, exactamente. Por eso quiero culminar con esas consideraciones. El tema de la coligación de contratos, pues ha sido ya bastante tratado por la Sala de Casación Civil de la Corte de la Suprema de Justicia. Y ya para nosotros constituye una subregla importante de aplicación obligatoria para los jueces. Dice que la Corte en esa sentencia que la coligación o conexidad negocial describe hipótesis heterogéneas que atañen a una pluralidad de relaciones jurídicas distintas, autónomas e independientes, vinculadas por un nexo funcional o teleológico para la obtención de un resultado práctico, social o económico, cuya estructura exige una serie de pactos constantes ad origine, en el origen, o in fine, en su final, y la unión funcional o teleológica de los actos dispositivos. Adicionalmente a esa conceptualización, vale señalar la conexidad, la conclusión que cita en esa sentencia. Comillas, las anteriores premisas permiten colegir que la conexidad negocial utilizada como instrumento que permite a las partes, a partir de varios contratos, desarrollar una operación económica unitaria y compleja, necesariamente supone la existencia de varios contratos típicos o atípicos perfectamente diferenciados y que en todo caso conservan su individualidad, lo que no obsta para que entre ellos exista una relación de dependencia. Ello significa que desde que se ajusta a esa tipología contractual, debe quedar claramente establecido cuáles son los distintos acuerdos de voluntades que los componen, de modo que si se llegaren a presentarse posteriores controversias, sea factible definir si se refieren a uno de ellos en particular o a varios, y cuál sería su impacto o repercusiones en la operación económica que los aglomera. Cierro comillas. Cierro comillas e indico. Estos razonamientos me permiten darle respuesta a ese problema jurídico en el sentido de señalar, y considero indudablemente, que en este tipo de controversias que plantean el problema jurídico no se puede desconocer hoy por hoy el tema de la incidencia de las normas constitucionales al lado de esas subreglas jurisprudenciales que se han ido desarrollando. Y ello nos da seguridad jurídica, indudablemente, pero también se enmarcan en lo que es la sociedad que estamos construyendo y que queremos construir en términos de convivencia y armonía social. Gracias, doctor Andrés. Gracias, doctor Serrano. Continuamos con la doctora Montero. Doctora, continuando con este análisis, ¿qué tipo de análisis debe hacerse desde el punto de vista específico de la competencia desleal para abordar esta problemática? Sí, muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia por generar estos espacios de discusión de este tema en el que seguramente no vamos a tener ninguna respuesta concluyente ni definitiva, solo inquietudes. Y sobre todo, muchas gracias a mis compañeros de panel. Siempre es interesante contar con la autoridad, con un operador jurídico que ya nos está mostrando algún norte de cómo se resolverían estas cuestiones, consultando parámetros constitucionales. Y por supuesto, qué bueno contar con el doctor Moure, con quien coincido casi en todo lo que dijo. No en vano es tan un litigante tan prestigioso. Yo creo que a estas alturas, y para que no me echen los perritos esos que sonaron ahorita, queda como muy pocas cosas inteligentes por decir. El problema ha sido abordado desde distintas perspectivas en las que coincido en su mayoría.
pero haberlos escuchado, sin duda, me permite afianzarme en la principal preocupación que genera esta problemática. Esta problemática tiene o plantea profundos desafíos, desde luego para las partes, para que hagan todo lo posible por regular sus relaciones en la época de la luna de miel, en la fase precontractual, de la manera más completa posible. Ya vimos la historia de terror, de verdad de terror, que nos contó la doctora María Ángela. También plantea profundos desafíos para los operadores de justicia, porque hay que mirar más allá, hay que revisar cánones constitucionales y hay que tratar de resolverle a las partes su problema integralmente. De modo que yo sí creo que uno de los grandes desafíos que tiene este asunto para los jueces es plantear criterios orientadores que permitan a la comunidad jurídica saber si cuando se acaba un contrato de colaboración empresarial, cualquiera que se llame, estoy más cerca o más lejos del derecho al retirar la autorización o licencia o terminar mi contrato, ¿sí? ¿En qué fase estoy? ¿Estoy más cerca de ser arbitrario o estoy más lejos de ser arbitrario? Para saber y contestar semejante pregunta, sin duda alguna, los jueces tienen un papel determinante al fijar criterios orientadores. No solamente resolver el conflicto allí, individualmente considerado con una visión limitada. Y no estoy diciendo que prevariquen, sino que ampliemos el espectro precisamente para afianzar la seguridad jurídica. Pero a propósito de su pregunta, este tema sí que plantea enormes desafíos en el ámbito de la disciplina de la competencia desleal. Miren, normalmente el juez que analiza el acto desleal no es el juez del contrato. De hecho, normalmente cuando esta tipología de asuntos ocurre, cuando las partes estaban felices desarrollando un contrato de colaboración empresarial, de agencia, cualquiera que sea su tipología, y estaban dichosas, pues no pensaban que esa relación tan eficiente, tan esperanzadora iba a llegar a su fin. Y cuando llegó a su fin, inmediatamente eso ocurra cuando vía correo electrónico, por teléfono, cara a cara, un personaje le diga al otro, no usa más mis signos distintivos, inmediatamente hay dos jueces que al día siguiente van a amanecer con más trabajo. Como mínimo, ¿no? El juez que va a revisar si hay infracción o acto de competencia desleal y el juez del contrato. Pero desde el punto de vista de la disciplina de la competencia desleal, nosotros no podemos negar, ¿sí?, que no obstante el juez de competencia desleal no puede calificar si la terminación fue justa o injusta y hacer derivar de esa calificación, digamos que la causación de un perjuicio o ponerle una carga a la parte o la otra. La verdad es que ese juez en todo caso va a tener que analizar el contrato. Pensar lo contrario es muy ingenuo, es profundamente ingenuo. Cuando uno como juez, o cuando cualquier juez califica, el juez de competencia desleal, califica la lealtad o deslealtad de la conducta, ¿sí? Es necesario que revise las circunstancias de tiempo, modo y lugar de esas conductas demandadas. Y esas circunstancias de tiempo, modo y lugar solamente se van a poder revisar a propósito de analizar el contrato, ¿sí? No nos llevemos a engaño, esa es la verdad, por dura que sea. Ahora, al analizar ese contrato para llegar a la conclusión que corresponde a su ámbito de competencia, es decir, por ejemplo, si a propósito de la terminación del contrato, el personaje que siguió utilizando los signos distintivos incurrió en una conducta desleal, a pesar de que él haga todo ese análisis, no va a poder decir jamás si la atribución de terminar el contrato se ejerció legalmente, regularmente, o si se ejerció irregularmente. Hasta ahí no puede llegar el juez de competencia desleal, pero no puede escapar al análisis del contrato. Y a propósito de no poder escapar al análisis del contrato, la primera pregunta que tiene que contestar es ¿cuándo se terminó el contrato? Enorme cantidad de veces, y seguramente les ha pasado a ustedes también, han escuchado que un contrato no se acaba cuando un solo extremo dice que se acaba, salvo que haya una atribución de terminación unilateral. Y uno diría, casi todos los pactos de esta naturaleza, de los que hemos hablado en esta tarde-noche,
deben tener una atribución de esa índole. Ya el ejemplo de la doctora María José, pues pareciera que no es tan común, pero lo cierto es que lo normal, lo regular, es que haya una facultad de terminación unilateral del pacto. Esa facultad de terminación unilateral del pacto tiene que ser revisada, leída, cuestionada, analizada en contexto por el juez de competencia desleal. Y él va a tener que decir y responder la primera pregunta: ¿cuándo se acabó el contrato? Y uno no puede contestar esa pregunta si no analiza el contrato. ¿Ok? Y hasta allí debe llegar su respuesta. Si el ejercicio de esa atribución fue regular o irregular, ese es un asunto o un problema del juez del contrato. Las consecuencias que se deriven de ello también deberán ser valoradas por el juez del contrato. Pero la labor del juez de competencia desleal no para allí. Además de decir, definir el momento. Mire, esto pasó en este momento, así no le guste al licenciatario, así no le guste a la gente mercantil. Ya usted tendrá unas acciones para hacer valer eso. Vamos a ver si a partir de este momento se consolida una infracción. Y ahí es donde el juez de competencia desleal se le pone todo más difícil y más duro. Y se le pone más duro porque no podemos pensar, o personalmente creo, que el simple hecho de comunicar el cese de la autorización para el empleo de los signos en el mercado genera infracción y tampoco genera automáticamente conductas de competencia desleal. Es decir, usted hoy, hasta hoy fue, no sé, mi agente, a partir de mañana no puedo utilizar mis signos distintivos y ese camino no hace que ese señor que al día siguiente en su establecimiento de comercio emplea los signos distintivos sea un infractor o sea un competidor desleal o sea un concurrente al mercado desleal. La comunicación de la terminación automáticamente no hace desleal a nadie e infractor yo creo personalmente que menos. ¿Ok? Cada caso hablará. Entonces, contestada la pregunta, ¿cuándo terminó? Vamos a ver si a partir de ese momento hay agresión o hay acto de competencia desleal. Y esto seguramente no le va a gustar a la gente, al público, a nadie le gusta, bueno, las respuestas medio tibias. Pero aquí es en donde cada contrato, cada pacto, cada caso concreto le hablará al juez específicamente de competencia desleal para saber si hubo comportamientos desleales o no. Y para que esas circunstancias concretas le hablen al juez para determinar si hubo deslealtad o no simplemente no la hubo, o si hubo infracción o no hubo infracción, tratándose del juez que revisa la acción por infracción, pues el juez debe recorrer un camino de competencia desleal, ¿no? Debe recorrer un camino nada fácil, como por ejemplo valorar cuál fue el pacto principal, la causa determinante para que las partes contrataran. Porque a veces no es el uso del signo distintivo en sí mismo, sino otra cosa, sí, diferente, que implica como acto secundario el empleo de signos distintivos. O por el contrario, esta es una tipología de contratos, los que ellos celebraron, en que el uso del signo distintivo es principal. A ver, en los contratos de franquicia está bien difícil pensar que el uso del signo distintivo es accesorio o es la consecuencia del acto principal. No, aquí hay un sujeto que quiere identificarse en el mercado como el titular, seguramente titular, del signo distintivo. Es decir, el uso acá es de su naturaleza. No estoy muy segura si eso se presente, por ejemplo, en los contratos de agencia mercantil con tanta fuerza. Pero lo que sí es cierto es que después de que uno determine cuándo acaba el contrato, lo siguiente y segundo más importante es saber si por el conjunto de obligaciones recíprocas entre las partes, la forma en la que se desarrollaron y surgieron los derechos, e incluso cómo se desarrollaban sus relaciones, hay o no deslealtad en la conducta, ¿sí? Por ejemplo, la superintendencia ha dicho de antaño que el ámbito de la competencia del juez que decide una acción de competencia desleal no va a calificar si la terminación es justa o injusta, porque hay casos o eventos en los que la terminación del contrato se hizo de manera regular y aún así se han cometido conductas de competencia desleal. Piensen solamente ustedes en el siguiente escenario. Un fabricante que todo el tiempo alienta a su distribuidor a ampliarse.
y le dice un crédito por 15 millones de pesos. No, hombre, no, sea ambicioso, esto va bien. Yo sé que nuestro contrato dice que esto dura un año, pero pensemos en grande. Endeúdese por $1 millón. Va a alquilar esa bodega de 1.000 metros cuadrados y ¿por qué no la de 5.000? Piensen ustedes en que ese contrato entre las partes dice que ciertamente el productor puede terminar ese pacto con un preaviso. Un preaviso que tenía que hacer, no sé, qué sé yo, el 31 de diciembre. Piensen que lo hace. Piensen que el paso a paso del fabricante es el desarrollo más perfecto de la previsión contractual que le dice cómo proceder para terminar su contrato. Y si un juez del contrato revisa esto, dice, ay, usted preavisó, usted realmente pues le dio el tiempo que tenía que darle, el contrato tiene una vigencia, es el ejercicio regular de una facultad de terminación tal cual fue consignada. Ese contrato que se puede advertir en principio cumplido, perros no, ya, un segundo, puede generar eventualmente un acto de competencia desleal. ¿Y por qué no? Y la legítima expectativa de quien todo el tiempo escuchó de esa manera en la que se relacionaban las partes, le dio a entender a ese, no sé, agente, como quiera llamarse, distribuidor, que él tenía esperanzas de continuar con el vínculo. ¿Por qué no pensar que ese es un acto contrario a la buena fe? Y lo contrario, también habrá contratos terminados muy irregularmente que no generen un comportamiento desleal, como cuando se aduce, usted me terminó mal el contrato y me desorganizó, pero realmente lo único que hizo fue terminar mal el contrato, pero no se cumplieron los presupuestos del acto de desorganización. En fin, antes de que Andrés me mande los perritos que ladran, y para que podamos tener un escenario más dinámico de preguntas y respuestas, yo solamente les quiero dejar estas reflexiones porque respuestas concluyentes, como les dije, no va a haber. No es cierto que quitar automáticamente una autorización genere infracción o un acto desleal. Pero tampoco es cierto lo contrario, ¿sí? Tampoco es cierto lo contrario. Cada contrato hablará. Y para finalizar, frente a los contratos de licencia, por ejemplo, cuando yo licencio, no sé, mis patentes, por solo citar un ejemplo, y ese es el contrato principal, también creo que no hay nada que discutir en el escenario contractual, ¿sí? Porque el contrato principal fue esa autorización que no se renovó. De ahí la importancia de saber cuál es la causa más relevante que llevó a que las partes celebraran ese contrato, ¿sí? Esa relación jurídica concreta. ¿Cuál era el alcance, la naturaleza de las obligaciones, cómo se desarrollaron y cuándo terminó el contrato? Que es la primera pregunta que debe responder, pues, de competencia legal o incluso el de la infracción. Sin que se aborde una calificación adicional. Si fue ejercida irregular o regularmente esa atribución determinada unilateralmente el contrato, creo que eso sí es un asunto del juez de contrato. Por ejemplo, de un doctor Serrano. Muchas gracias, Andrés. Gracias, doctora Montero. Yo tengo unas preguntas, solo unas preguntas concretas para cada uno de ustedes. Le pregunto al doctor Moure primero. Según lo que ha dicho aquí la doctora Montero, ¿está el juez de competencia desleal o de infracción a derechos de propiedad industrial y le llega el caso en donde se está solicitando se declare la infracción o competencia desleal o unas medidas cautelares? ¿Debe esperar el juez a que haya un pronunciamiento del juez del contrato? ¿Qué debe hacer el juez en ese caso específico? Bueno, como lo señaló la doctora Montero, depende. O sea, es una ventaja que tenemos todos los abogados para responder cualquier pregunta, pero específicamente, sin perjuicio de reconocer esa aproximación general que depende del caso, claro que sí. Sí creo que uno puede estructurar una serie de principios básicos o de reglas que nos hacen tener una aproximación de primera mano general sobre el particular. Es decir, yo sí creo que la prejudicialidad o litispendencia correspondiente está tratada en el Código General del Proceso con unas características muy específicas.
Entonces primero no sería obligatoria, sino en procesos que estén pendientes para sentencia en segunda o única instancia. O sea que la superintendencia, no siendo un juez de conocimiento de primera instancia, siendo un juez de conocimiento de primera instancia, no estaría entonces en condiciones de obligarse por esa litispendencia y podría fallar. Y simplemente está heredándole el problema es al tribunal, y el tribunal es el que se encontraría en esa disyuntiva. Ahora, en ambos escenarios, tanto de competencia como de propiedad industrial. El otro punto que tiene la superintendencia, evidentemente, que es un punto clave de partida sobre esta situación, se refiere a la otra característica regulada por el Código General del Proceso, y es que ese asunto del cual depende de manera sustancial un proceso de otro, no pueda discutirse o ventilarse dentro de un escenario de una excepción o de un proceso de reconvención. Para el caso de la superintendencia, nuevamente hay una particularidad, y es que la superintendencia es juez exclusivamente es de infracción de propiedad industrial y de competencia. No es juez de otras causas. En cambio, si esto se ventila ante un juez que tiene ambas atribuciones, la discusión podría ser distinta y ser resuelta de manera distinta, porque podría resolver también la situación del contrato. Obviamente es más problemático si el contrato, por ejemplo, como suele suceder en los contratos de tracto sucesivo con muchísima frecuencia, está sometido a una cláusula arbitral. Y entonces, obviamente ahí, entonces, el juez del contrato además es una jurisdicción diferenciada que no va a poder tomar decisiones en relación con, evidentemente, con infracciones o con actos de competencia desleal. Ahora, con esas consideraciones, yo pienso que lo que uno debe distinguir dentro de un contexto general en el que cada caso hablará, como dice la doctora Gloria, sí creo que uno debe distinguir qué es lo que se refiere al pronunciamiento del juez que lo necesita para poder fallar su caso de competencia desleal. Exclusivamente la terminación, y estoy de acuerdo con esa aproximación. Ahora, el problema es distinguir si la única verificación que debe hacerse sobre el acaecimiento de una fecha, miren, yo tengo autorización o no tengo autorización en función del contrato que está vigente, si se terminaba tal día de tal año y esa fecha ya transcurrió, pues evidentemente esa es una prueba contundente que determina con facilidad y sin discusión ninguna la terminación del contrato. Ahora, en cambio, creo que los escenarios de incumplimiento que requieren que el juez declare, el juez del contrato, la resolución del contrato por su incumplimiento, con la mayoría de las veces, si no su generalidad, son asuntos que requieren evaluar entonces el contrato de una manera mucho más detallada, profunda, las conductas de las partes, etc. Y esa circunstancia definitivamente no está en cabeza del juez de conocimiento de la infracción o del acto de competencia desleal, determinar si hubo incumplimiento o no hubo incumplimiento. Entonces, entre esos dos extremos, digamos, se pueden mover una cantidad de escenarios más enrarecidos y diferenciales. Pero sí creo que esa pauta general, si es simplemente una verificación de circunstancias que determinan que hubo finalización del contrato de manera regular por el acaecimiento de un plazo o por una condición absolutamente incontrovertible, etcétera. Pero si lo otro se refiere a escenarios de incumplimiento, yo creo que eso está en el otro extremo del espectro, que requiere necesariamente que el juez del contrato se pronuncie sobre el mismo. Bien sea si es bajo un tribunal de arbitramiento, si así se pactó en una cláusula compromisoria, bien sea en una acción de reconvención que
que haga innecesario, porque el mismo juez de conocimiento tiene la posibilidad de pronunciarse sobre ambas cosas. O en el caso de la superintendencia, sí creo que no en la instancia de la superintendencia por una condición de carácter absolutamente procesal, pero si el proceso llega a tribunal, el tribunal debería en esos escenarios esperar que haya un pronunciamiento, porque sí creo que la defensa del demandado en la acción de competencia desleal y de infracción es simplemente señalar la existencia de autorización para el uso. Y esa existencia de autorización para el uso está cobijada por el contrato, que es ley para las partes en tanto no haya un pronunciamiento sobre su terminación en los casos de incumplimiento por parte del juez de conocimiento, del juez del contrato. Entonces yo creo que en ese escenario estaríamos en una obligatoriedad de que se aplique esa prejudicialidad. De lo contrario, estarían invadiéndose órbitas que pueden generar a futuro dos pronunciamientos judiciales contradictorios. Uno, que establezca que si hubo acto de competencia desleal por la irregular terminación del contrato, que lo que está llevando es una implícita declaración de incumplimiento del mismo, y después un juez sobre el contrato, por ejemplo, que señalare que no hubo incumplimiento específicamente. Entonces, esa contradicción va a ser sumamente perjudicial y es evidentemente contraria a la seguridad jurídica. Muchas gracias, doctor Mauri. Tengo una pregunta para la doctora Lamos. Según su planteamiento, ¿cómo debería analizarse el uso de una marca al interior de un trámite de cancelación cuando ese uso se hace posterior a la terminación de la licencia de uso? Bueno, Andrés, recordemos que los trámites administrativos o la naturaleza misma de la acción de cancelación obedecen a que la autoridad administrativa cancele el registro de una marca cuando sin motivo justificado su titular lo usa. Recordemos que el derecho de propiedad industrial, particularmente las marcas, conllevan un derecho o unas obligaciones de uso en el mercado, así como yo tengo una prerrogativa de impedir que terceros utilicen mi marca en el mercado, también tengo la obligación de utilizarla en el mercado, pero cuando un tercero presenta una acción de cancelación, ¿para qué lo hace? Para obtener el registro marcario, es decir, el derecho preferente que obtiene ese accionante que obtiene la opción de cancelación, puede obtener el registro de la marca. Entonces, en ese orden de ideas, lo que protege las disposiciones en materia de propiedad industrial de la decisión 486, o lo que busca es determinar más bien si esa marca está siendo usada en el mercado, si está presente en el mercado, si está identificando el origen empresarial, si los productos o servicios están presentes en el mercado, de forma tal que con posterioridad a la terminación del contrato de licencia, digamos que para el efectos de la acción de cancelación sería irrelevante, salvo que estemos frente a un uso infractor que sería resorte de otras autoridades. Pero frente a la acción de cancelación pura y dura, terminado el contrato de licencia, esas pruebas de uso podrían ser perfectamente válidas. Pensemos, por ejemplo, en un contrato de distribución de productos alimenticios en la que una compañía colombiana tenga un contrato de distribución de una gran compañía extranjera, termine el contrato de licencia y con ocasión de las importaciones tenga un gran stock de producto. Ese producto puede estar en el mercado durante 6, 7, 8 meses, inclusive, que para efectos de demostrar el uso o la permanencia del producto en el mercado sería perfectamente válido la publicidad, los medios comerciales, la facturación, inclusive con posterioridad a la terminación de mucho tiempo después de terminación del contrato del contrato de licencia, podrían ser perfectamente válidos porque es un uso legítimo y válido. Entonces, frente al aspecto
puramente temporal de la terminación del contrato, no es un elemento relevante que se evaluaría en ese momento, sino que serían evaluadas y son perfectamente válidas por lo que les digo, podrían permanecer en el mercado mucho tiempo y lo que se busca finalmente con las normas de propiedad industrial es que el origen empresarial del producto se identifique, que los productos estén presentes en el mercado y podrían estar perfectamente presentes los productos y los servicios o los servicios en el mercado. Cosa distinta, como mencionaba, si nos encontráramos frente a un uso infractor, que pues claramente no sería derivado de un contrato de licencia, sería una situación de infracción distinta, que sería resorte de otra perspectiva, otra evaluación, pero se valoraría en opinión o en el tema administrativo, tendría toda la validez y tendría la protección claramente, siempre y cuando se presenten todos los medios probatorios a la acción administrativa que lleven a demostrar que se ha usado ese uso o por el contrario, no se ha usado por una causa justificada, porque recordemos también que en las acciones de cancelación hay unas eximientes que puede ser una fuerza mayor, hay una justificación para usar una marca que podría llevar a la no cancelación del registro de la marca, que serían todos los elementos que se valorarían en ese momento de determinar la acción de cancelación. ¿Y por qué es tan importante? Porque recordemos, como mencionaba al inicio de esta conclusión, que determinar la cancelación de un registro marcario le da el derecho preferente al accionante a obtener el registro de la marca. Entonces, esa valoración probatoria es importantísima valorarla con todos estos criterios en ese momento. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias, doctora Lamos. Doctor Serrano, le tengo una pregunta a usted. Teniendo en cuenta su intervención y esta función social de la propiedad, ¿puede un distribuidor o un franquiciado puede solicitar una medida cautelar para evitar que se le causen esos perjuicios por una terminación intempestiva de la licencia de uso y solicitar que le permitan el uso de esa marca durante un tiempo adicional? Andrés, digamos entonces en las cautelares y para el caso concreto quisiera decir en los procesos declarativos ahí puntualmente 90, yo creería lo siguiente: ese empresario que de alguna manera se ve afectado por la terminación de un contrato de licencia, de una autorización para un signo de tiene a su disposición acción tendiente a que se, valga la redundancia, que se declare que el titular del signo distintivo está obligado a cumplir el contrato. También puede generar una acción de carácter indemnizatorio por endilgándole al titular del distintivo el incumplimiento del respectivo negocio jurídico. En ambos eventos, para no extenderme mucho allí, creo que es viable plantear una pretensión autónoma a esas dos de la inoponibilidad de la terminación del contrato de licencia o de la autorización para el uso de ese signo distintivo. Y bajo esa circunstancia de esa pretensión de inoponibilidad, de ese acto que llevó a la terminación del contrato de licencia o de la autorización, cabe la medida cautelar y creo que la adecuada sería pedir en el ámbito de las medidas cautelares innominadas, literal C del 590, pedir los efectos, la suspensión de los efectos de esa terminación del convenio
de licencia o de la autorización. No es extraña al ordenamiento procesal este tipo de medidas de la suspensión. Y de esa manera pudiera entonces continuar, si se quiere, si se le da la medida, haciendo uso sin ningún inconveniente del signo distintivo. Creo que esa es la salida, pero no quisiera, que dijeron que eran 5 minutos, no quisiera, porque es que me dejaron muchas inquietudes ustedes con el tema y tal vez la doctora Gloria, y entiendo totalmente la posición de la doctora Gloria, tal vez se la generó esa sentencia de la Super de agosto de 2019, a provocar, en donde que dictó esa sentencia indicó: no me meto para nada con el contrato. A mí me parece que hay que empezar a mirar el derecho de defensa mucho más allá de esas restricciones que a veces se pudieran ver desde un punto de vista muy formal. No es que vaya a declarar el incumplimiento o en fin, pero sí va a señalar, mire, por lo menos si es la acción de infracción marcaria, le va a decir, mire, sí, aparentemente pudiera ser, pero es que ese contrato o esa conexidad de contratos que hubo señalan evidentemente que no incurrió en una conducta infractor marcario o que pudiera generar una conducta de competencia desleal. No está declarando, pero me parece que frente al derecho de defensa se torna muy difícil ese criterio tan cerrado. Eso sería. Gracias, doctor Andrés. Muchas gracias, doctor Serrano. Doctora Montero, en conclusión, ¿cuáles serían esas buenas prácticas que se podrían recomendar para los operadores judiciales o para las partes para evitar este tipo de problemas y dar salidas fáciles? Andrés, muchas gracias. Esa es una pregunta muy ambiciosa por 2 razones. Y difícil. Primero, porque no tengo el conocimiento suficiente para dimensionar cuáles pueden ser todas esas buenas prácticas. Y en segundo lugar, porque lo que les voy a decir seguramente va a sonar muy lindo en el papel, pero difícil de hacer. Pero bueno, en todo caso, si uno tuviera que pensar qué hacer para no llegar a estos escenarios litigiosos, yo creo que desde el punto de vista de las partes, yo sé que es difícil pensar mal desde el inicio. Es muy difícil pensar mal en medio de la luna de miel, ¿ok? Es muy difícil pensar en el ocaso de una relación cuando apenas está iniciando con todo el entusiasmo del caso, ¿cierto? Es muy difícil pensar en los defectos del hombre cuando está en plena fase de enamoramiento y después ¡pum!, ocurre la peor cosa que le puede pasar a una mujer y es que le sale tacaño, ¿sí? Por difícil que sea, por duro que sea, hay que hacer el esfuerzo de que en esa fase precontractual, en esa fase de tratos preliminares, se prevean ciertas cosas que van a ser muy relevantes cuando la relación se quiebre, a pesar de que estamos en luna de miel. Y me refiero puntualmente a la autorización de terminación unilateral de los contratos. Esta no puede ser una cláusula que se baje de Google. Esta no puede ser una cláusula de las que se colocan también en los contratos de arrendamiento. Y no hay que tenerle miedo a determinarla lo más que se pueda determinar y concretar. Si la relación entre las partes está fundamentada en la confianza y sin ella no existe nada, así tiene que mencionarse como una atribución que faculta a una de las partes para terminar unilateralmente el contrato. Mira, si yo le pierdo la confianza y por pérdida de confianza me refiero, por ejemplo, a que con sus actos personales o empresariales afecte reputacionalmente mi prestación mercantil, así hay que decirlo, ¿ok? Si usted desarrolla comportamientos que trascienden de su vida personal a su vida empresarial y esto va a terminar afectándome, pongámoslo así en el contrato, para limitar, para especificar lo más que se pueda, ¿sí?, para plantear criterios más orientadores en el futuro para saber cuándo se ejercita esa atribución regularmente o irregularmente. Entonces, ojo con la cláusula de terminación unilateral.
esa cláusula de terminación unilateral no puede ser un modelito por ahí. No, de hecho tiene que ser un guante hecho a la medida de las partes y de la relación que ésta celebra. Yo creo que otra práctica que también puede ser muy sana es, hombre, dedicarle tiempo, minutos, ¿sí?, a la última parte del contrato, a detallar el tortuoso camino del divorcio. Hablemos de eso. Hablemos usted y yo de eso ahora que estamos en bien, ¿sí? ¿Qué voy a poder hacer con mi inventario? ¿A qué precio lo voy a vender? Miren, la realidad supera la ficción y seguramente hace poco me consultaron un caso en el que me dijeron, oiga, mi antiguo distribuidor está vendiendo toda la mercancía a un 30% del valor, diciendo que las piezas todas salieron mal. O a propósito de salir del stock, del inventario, de como quiera llamarse, uno puede desarrollar conductas que afecten la reputación mercantil de una de las partes. Hay que dedicarle tiempo al tortuoso camino del divorcio. El ejemplo de la doctora María José me traumatizó. Increíble, es una cosa increíble. Hay que dedicarle tiempo a eso. Eso desde el punto de vista de las partes. O la luna de miel se va a pasar, problemas van a haber, piensen siempre mal. Para redactar un contrato, además, siempre hay que pensar más allá de la fase de enamoramiento. Pero yo creo también que hay unas sanas prácticas que pueden implementar, o que podemos hacerle carrera, fuerza para que implementen los jueces. En primer lugar, yo creo que hay que comenzar a sacudirse un poquito del análisis muy puntual del caso y apuntarle a señalar criterios orientadores. Como los que mencionaba ahorita, revisar cuál es el pacto principal, hacer una pregunta que a lo mejor muchos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, pero que vale la pena hacer. Oiga, es la finalización del contrato, la materialización del deseo de que no use más mi signo distintivo. ¿Esto es de verdad siempre así en todos los casos? ¿O simplemente le terminó el contrato porque no rinden metas? Es decir, me encanta que tenga mi producto, ¿ok?, en su almacén, me fascina que me venda mi marca, me encanta cómo concurre ese empresario en el mercado, pero pues es que no me dan rendimientos. Entonces yo quiero acabar el contrato, pero eventualmente esas partes pueden permitirse mutuamente seguir utilizando el signo sin que ese personaje sea tildado de infractor. En fin, esos criterios orientadores, que seguramente decirlo es muy fácil, pero plantearlo y aterrizarlo en la práctica será muy difícil, también creo que son un gran desafío y una sana práctica que el operador jurídico tiene que comenzar a implementar, así como la aplicación de criterios constitucionales, como nos dijo el doctor Serrano. Muchas gracias a todos. Vamos a pasar ahora a las preguntas, si hay preguntas del público. Veo que en el chat hay una de Gustavo Sánchez. Dice, si el escenario es contrario, esto es, que el licenciatario dé por terminado el contrato de licencia, pero continúa haciendo uso del intangible sin perjuicio de las acciones por infracción, ¿qué herramientas tiene el licenciante o titular para aplicar acciones de competencia desleal? ¿Es posible acudir por esta vía? No sé si alguno se anima a responderla. No sé, yo ahí me animaría a decir es, si la terminación la hace el licenciatario, está como haciendo una confesión absoluta de que el uso que empieza el día, al día siguiente es un uso infractor. Él dio por terminado el asunto. Si el uso del licenciado, es decir, lo único que podría generar una discusión diferente a eso que acabo de señalar, creería yo, es un caso en el que la terminación por parte del licenciatario no sea deseada por el licenciante porque lo pueda perjudicar, por ejemplo. Y entonces entre en discusión la terminación regular o no del contrato y creo que se aplicarían paradójicamente las mismas premisas básicas que hemos señalado en esta hora y media, ¿sí? Porque sería un licenciante que desea que persista el contrato y
porque la terminación lo puede perjudicar, algo así como la figura esa histórica que todos aprendimos en la facultad de que el contrato de mutuo también está estipulado en beneficio del acreedor, y entonces por eso la situación de los prepagos a veces puede ser discutible, etcétera. Entonces en este caso creo que también podría darse ese caso, pero no veo de manera general una acción de competencia desleal o una acción de infracción en cabeza de un licenciante que desea que siga el contrato, o que haya mecanismo de defensa por parte de un licenciatario si él mismo lo termina y persiste en el uso de la marca. Entonces yo creo que sería una situación de esa naturaleza. Sin perjuicio nuevamente de que casos también pueden presentarse con muchísimas variables que nos saquen de esta ecuación que acabo de presentar. No sé ustedes qué opinarían. Yo creo que esta es una muy buena pregunta, pero en el caso de este licenciatario, yo creo que se aplica la máxima de mi abuela, que el señor quiere pan y pedazo. Quiere terminar el contrato, pero quiere seguir usando el signo. Y pues eso sí es muy loco. Estoy completamente de acuerdo con el doctor Moure. No sería regular, y creo que además abre la posibilidad a que se le demanden por muchos actos eventualmente desleales, y que tienen cara de ser actos muy desleales. Esto es contrario incluso a la percepción que la ley tiene de la licencia, que en términos del artículo 162 es una autorización de uso para una explotación económica. Si yo ya no deseo esa autorización de uso con esa finalidad de explotación económica y doy por terminado el pacto del cual dependa la licencia, pues estoy prácticamente admitiendo que no quiero jamás en la vida utilizar el signo con fines de explotación económica, por lo cual es muy poco coherente que lo dé por terminado y quiera seguir utilizando los signos. Ahí caen un montón de actos, mejor dicho. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta del público? Podrían levantar la mano o escribirla en el chat. Creo que no hay ninguna adicional. Pero bueno, entonces, no habiendo más preguntas, muchas gracias, doctor Juan Guillermo, doctor Gustavo Serrano, doctora María José, doctora Montero, por este panel. Muchas gracias a todos los asistentes y los esperamos en una próxima mesa redonda. Muchas gracias a ustedes y a todos los asistentes y a todos mis compañeros de panel. Mil gracias. Hasta luego, No. qué bueno Muchas haber gracias. compartido con ustedes. Hasta luego. Muchas Feliz tarde. gracias a todos.